Vivimos en una generación que constantemente nos lleva a pensar de una manera individual. Constantemente escuchamos cosas como sigue tus sueños, proyéctate en la vida, alcanza lo que tu corazón te lleva a alcanzar. Todo esto puede guiarnos a una forma de vivir individualista. La pregunta que queremos hacernos es, ¿cómo un creyente debe pensar en el mundo actual que tiene esta forma de ver la vida? Lairi, qué bueno reunirnos una vez más para compartir un episodio de La Verdad para Hoy, donde el Señor nos ha edificado tan grandemente. Yo creo que siempre es un gusto poder sentarnos y pensar en la forma en que la mente de Dios se nos ha revelado a nosotros. Como seres humanos necesitamos constantemente renovar nuestra mente, buscar su verdad para poner al descubierto las mentiras que están en nuestro interior, y aquellos que nos han venido siguiendo desde el comienzo del programa. Qué bueno que permanezcan ahí, que sigan siendo edificados, pero también que compartan con otros estas grandes verdades que Dios nos permite poner sobre la mesa para Amén. nosotros en esta generación. Amén. Creo que bastantes personas hemos sido edificadas y hemos podido también compartirlo con otras personas. Es una forma incluso de llevar el evangelio a personas que tal vez nunca lo han escuchado o tal vez no asisten a la iglesia. Es una manera muy apropiada. Lairi, vemos que la forma actual de vida está muy marcada por el individualismo. Así es. Cuéntanos un poco acerca de qué es el individualismo y por qué podemos tomar esa afirmación. Cuando miramos nuestro día a día, Fander, nos damos cuenta de que hay muchas fuerzas alrededor que nos están invitando a pensar en cómo crecer, cómo mejorar, cómo alcanzar largos proyectos o proyectos altos, y de continuos nos está alentando a soñar en grande. Las películas hablan de esto. La psicología hoy se enfoca en poder sacar lo mejor que hay en ti, Sí, y todo el tiempo está tratando de alentarte a que lo puedes lograr y en ti hay un gran potencial. Y este pensamiento se ha viralizado, el hecho de que la educación se ha maximizado a lo largo de la historia humana, no siempre ha sido como es hoy. Los medios de comunicación, el globalismo, toda una cultura en la cual estamos observando logros e invitados a buscar esos logros. Entonces, en otras palabras, Fander, esta cultura nos ha puesto un estándar de vida ok. donde todos desde que empiezan a vivir son empujados hacia allá. Papás que pretenden que sus hijos tengan capacidades en muchos idiomas, en muchos instrumentos musicales, en varios deportes, y desde muy corta edad ya les tienen en diferentes escenarios, diferentes espacios, y una mentalidad de competencia de quién Sí, puede estar en el primer lugar, quién puede ser más, quién puede romper récords o cosas como estas. Son aquellas ideas que rondan a nuestro alrededor y van moldeando nuestra manera de pensar. creo que esta forma de pensar la podemos ver en muchas áreas del ser humano. Podríamos hablar que no es propia a una edad específica, sino que desde muy pequeños vemos que es una inclinación del ser humano de esta manera. Vemos, Ujú. nosotros tenemos el privilegio como docentes acá en el colegio de ver el comportamiento de niños desde muy pequeños, pero también nos podemos analizar nosotros Y mismos, los padres del colegio. los padres del colegio, claro, y vemos que es algo muy particular. ¿Cierto? Muy característico de ese grupo de personas, o más bien de todas las personas. Ahora, Lairi, si es desde temprana edad hasta bien grandes, la pregunta es, ¿por qué es algo común? El individualismo, buscar como ese enfoque propio, ¿es algo netamente cultural? ¿Podríamos hablar que solamente nos está sucediendo hoy en día? Debemos
poner en nuestro corazón siempre una visión bíblica de la historia del hombre. Muchos han concluido mal acerca de la vida cuando han intentado sacar a Dios de la ecuación. Déjame ponerlo de esta manera. Algunos sacaron a Dios de la ecuación y quisieron pensar acerca del origen de todas las cosas y vinieron ideas como una gran explosión que dio origen a todo lo que hoy tenemos. Sí. Algunos otros dicen que el fuego fue aquel arque o fuerza originaria de todo lo que hoy vemos. Ujú. Y meditan y piensan al respecto sacando a Dios de la ecuación. Y lo que acabas de preguntar nos empuja a poner un principio sólido en nuestra vida como creyentes y todos aquellos que hoy nos están viendo también anhelamos que lo que estamos hablando les permita pensar la vida siempre desde una perspectiva de Dios. Así que hay un pasaje que se encuentra en segunda de Timoteo 3, versículo 1 Ujú. y versículo 2. Y nos está diciendo que es el carácter de los hombres, y cuando dice postreros tiempos, significa los que estamos viviendo, significa antes de que Cristo venga. Entonces, Ok. desde allí, desde donde se escribe el texto hasta hoy, mucho antes, todo esto se ha dado. Pero mira lo que pasa con el carácter de las personas, y quiero hacer un énfasis en lo primero que se dice. También escribe Pablo a Timoteo, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pues, Versículo 2, sí. versículo 2, perdóname, tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, Ahí está. Esa es una muy buena definición de este individualismo. amadores de sí mismos. Es increíble que la Biblia anuncie que algo peligroso es que el hombre se ame a sí mismo. Hombres amadores a sí mismos. Y algunos incluso invitan a decir, debes amarte a ti primero para amar al prójimo. ¿No es eso una verdad del Evangelio? De hecho, Lairi, perdón, te interrumpo. Uno ve que es el pensamiento constante que se promueve en todas partes. Vemos las redes sociales, por ejemplo, a videos motivacionales, no sé, cualquier tipo de cosas que apuntan a eso. Céntrate en ti, ámate, y vemos que es muy contrario a esto de la Biblia. Creo que Dice la nos ibas a decir escritura eso. que es algo peligroso. Dice Ujú. que es el carácter de los hombres que están separados de Dios. Dice que están lejos de una vida piadosa, que están ajenos a la vida de Dios. Si seguimos leyendo el pasaje, pero ese factor o esa marca que está sellando la vida de nuestra sociedad no es solamente de hoy. No es porque la cultura hoy nos empuja a esto, es cierto, hay un consumismo, entonces ese consumismo me hace pensar en que yo quiero para mí lo mejor, quiero el mejor aparato electrónico, quiero la mejor ropa para poder vestir y el estar pensando constantemente en mí mismo y en ese amor a mí mismo me hace enfocarme en todos esos logros y me aíslo del mundo entero. Tanto amor a mí mismo hace que no fluya amor de mi vida hacia afuera y por eso es peligroso. Entonces comienzo a vivir la vida por un amor a estar cómodo en esta vida, no importando lo que esté pasando a mi alrededor. Qué peligroso eso, porque entonces podemos empezar a ver cómo se afectan los que nos están rodeando. Ujú. Podríamos hablar incluso que se afecta a la sociedad en general y todo empieza por el individualismo que se está promoviendo en la actualidad. Creo que, por ejemplo, mencionabas algo de la comodidad y he escuchado algunas personas en los últimos días decir frases como bueno, no quiero tener hijos, y son personas que de pronto ya tienen una, ¿cierto? Una edad, ah, caen 30, no sé, un poco más, un poco menos, y tal vez expresiones como esta, no quiero tener hijos porque no quiero desacomodarme, no quiero renunciar Perder mi a libertad. perder mi libertad. Creo que más o menos esa fue la expresión que en algún momento escuché. No quiero perder mi libertad. Un hijo es terminar con
con la vida que tengo. De alguna manera se piensa así. Y entonces se ve afectada la familia, se ve afectada las relaciones que tengo en el trabajo incluso. Así es. De muchas maneras, esa búsqueda constante de esa comodidad, de ese estar bien yo sin pensar en los demás. Cuando tú dices esto, Fander, a pesar de que la historia muestra que a lo largo de la raza humana, del caminar de la raza humana, siempre ha habido un amor por mí mismo, hoy se promueve tanto esto porque es aceptable. Entonces, claro, no solamente son los hijos, porque también es el matrimonio. Yo no me Claro, quiero casar porque tengo que dividir mi salario, porque eso me va a anclar y no voy a tener la libertad suficiente para sí, mis ideas, para mis sueños, para sí, mis logros. Y en ese orden de ideas, Fander, nos preguntaríamos de dónde viene este pensamiento, de dónde nacen estas ideas que están profundamente arraigadas. Lo sabemos porque en nuestro colegio, cuando se charla con los chicos, muchas veces dicen no al matrimonio, sí, no a los hijos, por este pensamiento generalizado de nuestra cultura. sí. ¿De dónde vendrán? Bueno, podríamos entonces afirmar que no es algo solamente cultural. Ahorita mencionábamos que sucede en niños desde muy temprana edad y lo vemos como un patrón general en los seres humanos. Entonces vemos, y creo que la Biblia nos apunta a eso, debe ser algo más del corazón, algo más interno. Ujú. Y debe ser allí donde se encuentra la raíz. De hecho, cuando nos ponemos a evaluar un poco lo que nos dice la Biblia, Dios constantemente nos lleva como hacia otro lado, ¿no? Y vemos que el corazón se inclina hacia lo contrario. Entonces podríamos decir es algo del corazón del ser humano. Sí. Es un amor por mí mismo cuando Dios ha dicho otra cosa y yo pudiese designarlo de esta manera por la escritura. Es un egoísmo, es un centrarse en la persona, olvidándose de los demás e incluso pasando por encima de ellos. Pero no solamente llegaría a ser egoísmo, sino que se convierte en envidia, Mm. se convierte en yo querer tener y ver que otro tiene y desear tanto lo que la otra persona tiene que mi corazón puede arder de envidia y genera conflictos, divisiones y empieza a dar la cara esta naturaleza del hombre separado de Dios, es un corazón ajeno a la instrucción de la palabra. Y las apariencias se convierten en aquello que es más importante y yo quiero ser reconocido, yo quiero alcanzar la posición, yo quiero tener estas posiciones, yo quiero posesiones, yo quiero tener estos placeres, yo quiero satisfacer mi propia vida y entonces voy a dedicarme a ello. Es decir, voy a dedicarme a complacer a mi corazón y a mi naturaleza Mm. pecaminosa. Qué tremendo eso, Lairi, porque podríamos empezar a pensar en nosotros mismos como creyentes, empezar a pensar en en nuestro día a día y preguntarnos si también el individualismo y el egoísmo está tomando lugar en nuestro corazón. Y ahorita mencionabas algunos ejemplos en las relaciones del matrimonio, por ejemplo, pero luego podemos pensar acerca del trabajo, podemos pensar acerca de la relación que tengo, incluso, no sé, me monto en un bus, voy hacia cierto lugar y también entonces veo como mi corazón, no sé, en algún momento busca su propio interés y nada más colocar un ejemplo, hay un puesto desocupado, el bus está muy lleno, un puesto desocupado, tres personas vamos caminando, ¿cierto? ¿Qué hago? No, no, hay que correr para coger el puesto, no me quiero ir parado y nos cuesta, nada más por colocar algún ejemplo. Y creo que podríamos preguntarnos, ¿hay egoísmo en nuestro corazón? Creo que esa sería una muy buena pregunta para que los que nos están escuchando e incluso que no la hemos hecho nosotros. Hablábamos antes de comenzar el programa, hablábamos al respecto un poco, que también es algo que nos afecta, que también es algo que nosotros tenemos que estar cuidando. No queremos ser incomodados, Sí. no queremos tener el segundo puesto, no queremos tener la porción más pequeña del plato, Mm. no queremos ceder ante la necesidad de otros,
y entonces somos capaces de ignorar lo que pasa a nuestro alrededor y como creyentes en momentos esas actitudes pretendemos hacerlas de forma como inconscientemente y es una reacción de nuestra naturaleza pecaminosa tratando de proteger lo mío. ¿Por qué tengo que compartirlo? ¿Por qué tengo que ceder? ¿Por qué tengo que pensar en los demás? ¿Por qué yo tengo que despojarme de algo mío para que otra persona tenga? La pregunta es, ¿qué piensa Dios de este asunto? Lairi, si nosotros nos vamos a las escrituras, ya que creo que es nuestro modelo para poder evaluarnos, el libro de Filipenses capítulo 2 nos coloca el ejemplo de Jesús acerca de una manera muy diferente al egoísmo y al individualismo. Dice el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 5: allá pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y este sentir fue de que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Es decir, vemos constantemente ese relato de la Biblia como Jesús no enfocándose en sí mismo, no buscando lo propio, dándose por otros. Ahora recuerda, Fander, que Jesús como hombre es el modelo del verdadero hombre, ¿Sí? es el modelo de la verdadera vida humana. Y cuando la escritura nos dice, haya pues en vosotros, significa observen al verdadero hombre como modelo para que sea calcado en sus vidas. Y él se despojó de sí mismo y luego se despojó hasta la muerte y muerte de cruz, porque tenía en mente nuestras vidas, porque tenía en mente a otros. Isaías dice que llevó a muchos a la gloria después de ese padecimiento, después de haberse despojado, y tenía en mente podernos bendecir y podernos ayudar. Entonces, en otras palabras, la mente que tiene Dios acerca de este asunto no es que nos amemos tanto, no, no es que nos aferremos a buscar nuestro bienestar, sino por el contrario, como acabas de leer en este pasaje, el modelo de Cristo nos invita a estar poniendo el pensamiento de otros, las necesidades de otros, lo que está sucediendo a mi alrededor como algo de vital importancia para mí. Y tú lo mencionabas al comienzo del programa, está en Mateo 22:39. ¿Cuál es el segundo mandamiento más importante? Creo que todos podemos hacer referencia a él, es muy conocido. Después de decir lo primero que es amar a Dios sobre todas las cosas, dice amar a tu prójimo como a ti mismo. Y yo quiero hacer un énfasis aquí en esto, Fander, porque el texto no habla de tres mandamientos, él habla de dos mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. Y lo que está haciendo en el segundo mandamiento no es que nos amemos a nosotros mismos y es un error profundo de interpretación del texto. Claro, porque podría pensarse que como a ti mismo, ama a tu prójimo como a ti mismo, entonces también me está mandando a amarme, No es pero no cierto. es eso. Ya todos nos amamos tantísimo, pero tanto, 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 que lo que está haciendo Dios es, ya tienes una forma en la cual debes pensar en los demás, en la forma en que piensas en ti mismo. Nos levantamos y queremos agua o fría o caliente, dependiendo de nuestros gustos. Si nos gusta el café, una taza de café en la medida que queremos, sin azúcar o con azúcar, unos huevos de esta o de aquella manera, mi arepa, no lo sé, quiero tener un abrigo, quiero sentarme, nadie quiere sentarse en la silla más incómoda, todo mundo quiere buscar, entonces algunos se atreverían a decir, no, pero hay personas que se menosprecian, hay personas que buscan mirarse y menosprecian lo que tienen. Y yo sé que es un tema sensible, pero con amor quiero decir esto, no es cierto. Aquella persona que en un momento tiene tanta tristeza profunda, lo que desea en un momento es ser tal vez el centro de una conversación, es tal vez ser importante en medio de, entonces está buscando un bienestar, sigue amándose a sí mismo y una vez más es un tema sensible, incluso aquellas personas que en esa falta de entendimiento de la vida buscan el suicidio, podría interpretarse como un amor por sí mismos.
en el sentido en que no quiero vivir lo que estoy viviendo, necesito un estado mejor para mí, así que mi opción es el suicidio. Y sé que es un tema sensible, pero pudiésemos verlo de esta manera como un amor por nosotros mismos, mientras que lo que el texto está diciendo es ama a tu prójimo. Ya sabes amarte. El problema es que te amas desmedidamente, Sí. así que cambia tus afectos primero por Dios y luego por el prójimo. Que cuando vemos la ley de Dios, vemos que hay muchos mandamientos que apuntan a la relación con el prójimo. Mm, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, todo esto tiene que ver con el prójimo. Y el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 14 nos dice que toda la ley se resume en amar a los demás. No habla de un amor propio, habla de un amor a los otros. Así es. Dios entonces está interesado y fue lo que nos mostró en Cristo Jesús, que nuestros ojos sean quitados de nosotros mismos y sean alzados primero hacia Cristo y luego hacia los demás, Wow. no hacia nosotros mismos. Esa ilustración que acabas de hacer sería una ilustración para poner hoy en el corazón de todos nosotros. Quitar los ojos de mí mismo, una persona que está abrumada, ansiosa, deprimida, está mirándose mucho a sí mismo y poco está mirando a Dios y poco está mirando a los demás. Sí. Y por eso este mandamiento increíblemente se convierte en el centro, pues resume la ley y resume todo lo que son los profetas. Y Dios dice, de esa manera estarías cumpliendo con la visión que yo tengo. De hecho, Tenías en la mente lo que está realmente en mi corazón. de hecho, la Biblia al aire nos manda a eso, ¿no? A fijarnos en los demás, estimarlos como superiores a nosotros mismos. Nos dice el libro también de Filipenses, capítulo 2 versículo 3. Vean a los otros como superiores a ustedes mismos. Qué diferente respecto a este pensamiento Ujú. de la cultura actual, qué diferente respecto a la inclinación de nuestro corazón, donde soy yo primero y luego los demás, si es que queda lugar. Mira, en la vida práctica estamos resaltando el logro que obtuve porque hice la mejor jugada del partido, porque saqué la mejor nota del salón. Ujú. Estamos resaltando el logro de tener el hijo más aplicado del colegio, el que sabe tocar de la mejor manera el instrumento, el que recibió la beca, el que recibió en un momento tantos reconocimientos. Pero en la forma en que tú lo has estado mencionando, de ver a los demás como superiores a mí mismo, implica mirarles y gozarme porque están de primeros. Wow. Qué bueno. Y alegrarme. No sabes lo alegre que estoy de la capacidad que tiene mi amigo para tocar un instrumento. Y yo estando también en ese mismo ambiente de tocar instrumentos. No sabe el gozo, sabes el gozo que tengo, si queremos hablarlo en el ambiente de los cristianos, de que un hermano tenga este don. Y me gozo en el Señor de que lo pueda tener de esa manera. Y empezamos a mirar cómo hacia nuestro alrededor nuestros afectos empiezan a fluir. Y esta es la vida cristiana. Esto es lo que Dios nos mandó a vivir, preocuparme por las necesidades de los demás, preocuparme por las ideas de los demás, por las situaciones familiares de los demás y estar constantemente mirando a los otros. Y eso de mirarlos superiores a mí, por encima de mí, significa ponerme en una posición de humildad, ponerme en una posición de gozo profundo por lo que sucede en la vida de los que están a mi alrededor. Cuán diferentes serían muchas situaciones en nuestra vida diaria si este principio, esta orden de Dios, porque directamente es una instrucción de parte de Él, siempre fuera la que gobernara nuestro corazón. Tal vez podríamos pensar, ¿cómo está mi relación hoy con mis padres? ¿Cómo está mi relación hoy con las personas que me rodean? Puede ser a mi esposa, puede ser mi jefe, puede ser mis empleados, puede ser cualquier cantidad de personas. ¿Y será que tal vez he estado cargado, pero porque estoy pensando mucho en mí mismo? Pienso, por ejemplo, en las relaciones en la iglesia. Mencionabas la situación de los dones, por ejemplo. ¿Cuánta envidia puede crear? ¿Cuántas motivaciones incorrectas? Porque no estoy sobresaliendo yo, porque yo quiero es que me vean a mí, hice eso y nadie me dijo nada y todo lo que me esforcé, pero yo lo hice mejor que otra persona y creo que ese sería un aspecto fundamental que Dios quiere transformar en nuestro corazón. La pregunta al aire es,
¿Cómo? ¿Cómo? Esa pregunta debe ser una pregunta constante en mi vida y creo que cuando no soy un creyente en Cristo Jesús, sería ir en contra de una naturaleza interna egoísta. Y eso creo que es supremamente importante. Porque si yo pretendo vivir mi vida de esta manera, sin verdaderamente ser un creyente, entonces la fuerza que voy a implementar para hacerlo se va a ver reducida y voy a llegar a una frustración. Sería solo algo externo que no va a Sería algo durar. externo. Es un cambio en el interior porque no de empiezo a tener mis propios afectos como quienes dominan mi vida, sino los afectos del espíritu como quienes dominan mi vida, Mm. porque el espíritu está interesado en que sea de esa manera. Por eso Cristo lo hizo así, dice que por el espíritu se entregó como sacrificio y nosotros como hombres necesitamos poner nuestra confianza en Jesús y creer que en Él y solamente en Él hay salvación para esta condición de nuestro interior y que Él venga con su sangre, limpie nuestros pecados y nos dé vida eterna. Pero ponga para el resto de los días que tenemos sobre esta tierra en nosotros su espíritu. Y entonces va a haber una batalla interna en el día a día. Porque eso que está por allá, que desea lo que no es correcto, que es envidioso, que es orgulloso, que es egoísta, eso va tal vez a estar allí y permanecer. El cómo es entregarme a los deseos del Espíritu en un día a día. Y la Escritura dice en un texto, cuando Jesús estaba allí en el Getsemaní, de hecho fue parte de mi devocional en estos días, Jesús le dijo a los discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Si yo Sí. entiendo que mi tentación más grande en el día a día va a ser amarme más de lo que yo debo de amarme. Debo vigilarme dónde están puestos mis afectos todo Sí. el tiempo y dónde están puestos los afectos de Dios. Y los afectos de Dios están puestos en que le escuchemos, le conozcamos, estemos cercanos a Él, pero también en que miremos los demás y nos pongamos en modo servicio, nos Amén. pongamos en modo cómo ayudo, cómo me intereso por las necesidades. Como esposo podemos pensar en cómo yo renuncio a mi tiempo de descanso para que mi esposa tenga Ujú. algo adicional. Cómo yo renuncio como padre en un momento a algo que yo he planeado porque tengo algunos hijos que tienen una necesidad Sí. y que lo haga desde un entender que así sirvo a Dios, que esto lo hago por la gloria de Dios y desde una posición de hijo puedo entender que Dios me llama a servir a los demás de esta manera, a ponerme en una visión de amar al otro, pensar en las necesidades del otro, aunque eso implique despojarme de algo. ¿Recuerdas que el ejemplo es Cristo? Sí. ¿Qué tendría de qué despojarse, de qué tendría que despojarse, perdón, un joven con sus padres para verles a ellos bien? Ujú. ¿De qué tendría que despojarse una esposa con su esposo para verle bien? ¿De qué tendría que despojarse un jefe con sus empleados para saber que está pensando en ellos? En todos los términos, no estoy hablando solamente económicos, sino en todos los términos de Sí. bienestar. En momentos quizás tengo que despojarme de un momento de descanso porque alguien necesita una visita, de un momento despojarme de una economía holgada porque alguien más requiere que yo piense en ellos. Despojarme en un momento de tiempo para mí mismo, porque cuando invierto tiempo en otras personas estoy cumpliendo con la ley de Cristo. Amén. Despojarme del orgullo de mantenerme rígido cuando alguien me ha ofendido, porque entonces alguien requiere perdón. Despojarme, Fander, en un momento de pretender que todos hagan las cosas como yo quiero, porque en un momento alguien necesita también ser escuchado, ser atendido, ser ayudado, ser instruido. Entonces ya no voy por esos enojos y por todas esas condiciones de relaciones difíciles, Mm. sino que estoy pensando en cómo construir, alentar. Ya no tomo de forma personal lo que es la ofensa de la persona que está a mi lado, valga la redundancia, sino que yo lo tomo como alguien que necesita reconciliación con el Creador. Amén. Hay una esperanza entonces en Cristo, de un cambio profundo, un cambio real, no un interesarse en el otro amargadamente, no un renunciar en contra
no sé, de los afectos, sino que hay una esperanza en Cristo, ese rey mío, ese corazón egoísta. Y creo que esas áreas que nos mencionabas nos deben de llevar a hacernos la pregunta de si estamos construyendo nuestra vida centrados en nosotros mismos o estamos realmente viviendo hacia el amor de los otros. Porque aunque nuestra cultura aplaude los logros personales, la gloria personal, el brillo personal, aunque pases por encima de todos, el Evangelio aplaude el amor sacrificial. Ese es el Así es, ejemplo de Cristo, ¿cierto? así es. Ese es el ejemplo que nos dio nuestro Señor. Podríamos, Lairi, concluir tal vez invitando a las personas a poder meditar un poco más acerca de la vida diaria, la práctica, como nos lo decías ahora, pero también acerca de esa batalla diaria, porque va a ser una batalla diaria. Ha sido una batalla diaria. Yo creo que o construimos nuestro propio reino o servimos al reino de Cristo. Y No saber podemos que hacer las dos no cosas. se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y por eso Perdón, Lairi, qué pena te interrumpo. Recuerdo, me hace recordar ese texto cuando Jesús dijo, el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, así es, tome su cruz y sígame. Es así es, necesario para ser un discípulo de Cristo negarse a sí mismo. así es. No se puede retener la vida, no se puede ganar el mundo y ganar a Cristo al mismo tiempo. No puede ser esto. Y por eso yo quisiera finalmente invitar a cada persona que nos escucha a una evaluación profunda, a que consideren su vida diaria, sus relaciones diarias y cuánto el egoísmo está guiando tus palabras, tus actitudes, tus acciones, y que hoy puedas correr a Cristo en arrepentimiento y luego por medio de la fe abraces el perdón, pero también abraces sus ideas por medio de la fe y las retengas peleando por ellas con la fe, con la gracia que viene del poder del Espíritu que nos sustenta en el día a día. Fallas, ve y pide perdón y regresa y nuevamente hazlo en la forma de Dios y que ese reino de Dios siga siendo construido en tu corazón y en los que están a tu alrededor.